Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora a la que tengan a bien poder escuchar esta grabación que corresponde a la segunda parte de la clase del cálculo de pH y el cálculo de pH en las soluciones reguladoras o soluciones buffer o amortiguadoras. El contenido de esta segunda parte es el siguiente. Vamos a estar hablando de lo que es una solución reguladora. Vamos a ver cuáles son los tipos de solución reguladora, cómo se calcula el pH en una solución reguladora y qué es la capacidad amortiguadora y por supuesto también aplicaciones. Si recordamos un poco de la clase anterior, de esta primera parte del tema número 9, pH y buffer, en esa primera clase abordamos lo que era la escala de pH establecida por Sorensen. Pudimos determinar el pH por el método colorimétrico, por el método potenciométrico, entender el fundamento. Ustedes lo van a hacer luego de manera experimental en el laboratorio. Poder determinar el pH desde un punto de vista teórico para una serie de sustancias, a saber, ácido fuerte, ácido débil, base débil, mezclas de ácidos fuertes, mezcla de bases fuertes o mezcla de un ácido fuerte con una base fuerte. Y bueno, digamos un resumen de toda esa parte. Continuando entonces con esta segunda parte, vamos a iniciar hablando de lo que es una solución buffer o reguladora. Es aquella que se restringe a los cambios de pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de ácidos o bases o cuando esa solución es diluida, es decir, cuando se le añade solvente y disminuye su concentración. Es de gran utilidad para preservar el pH de una reacción a su valor óptimo y justamente ustedes lo van a ver que los medicamentos se requiere, ¿verdad?, un control del pH y es uno de los parámetros físico-químicos que se mide en la industria para un medicamento o un fármaco. Y en muchos casos necesitamos la inclusión de soluciones buffer. Una solución amortiguadora es una mezcla de ácido débil y su sal o su base conjugada y una base débil y su sal o su ácido conjugado. Aquí vemos, digamos que un concepto general, ¿verdad?, de lo que es una solución buffer. Y si dijéramos, por ejemplo, un buffer constituido por un ácido débil con su base conjugada, diríamos el ácido acético. El ácido acético, como bien sabemos, es un ácido débil y cuando hablamos de su base conjugada, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, sería, en este caso, el ion acetato. ¿Por qué decimos también o hablamos que la composición de un buffer es un ácido débil con su sal? Bueno, porque justamente esa base conjugada, ¿verdad? Cuando nosotros le colocamos su contraión, estamos hablando de una sal. Es decir, ese ion acetato, cuando tiene, por ejemplo, un sodio o un potasio o cualquier otro metal, ¿verdad? Esa base conjugada también es una sal. Entonces, hablamos de un ácido débil con su base conjugada o un ácido débil con su sal. Recordemos que estas soluciones buffer, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, se forman por justamente la combinación de un ácido débil con una sal que produce un ion común a ese ácido débil. Si hablamos, por ejemplo, de un buffer constituido por una base débil y su ácido conjugado, tenemos como ejemplo el hidróxido de amonio, que es una base débil. Y el ácido conjugado del hidróxido de amonio sería el ion amonio. Y ese ion amonio, ¿verdad?, que es ese ácido conjugado, que es un ácido de Lewis, ¿verdad?, o ácido de Bronsted, mejor dicho, un ácido de Bronsted. Si nosotros le colocamos su contraión, por ejemplo, cloruro de amonio, o cualquier otro anión, bromuro de amonio, yoduro de amonio, ¿verdad? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que es una sal. Entonces, podríamos decir una base débil y su sal. Esto sería entonces los componentes de una solución buffer. Ya entendemos entonces que una solución buffer está conformada por un ácido débil y su base conjugada o su sal, y una base débil y su ácido conjugado o su sal. Esta solución buffer tiene como propiedades, en base al concepto que acabamos de ver,
que puede soportar efectos de la dilución, puede soportar pequeños añadidos de un ácido o una base fuerte, y eso es porque justamente tiene una capacidad amortiguadora. Es decir, tiene la propiedad de resistir a los cambios de pH cuando se le añade pequeñas cantidades de ácido o base o por la dilución. Si nosotros vemos aquí una gráfica que habla de la concentración del, del agente, ¿verdad? O el reactivo versus el pH, y si vemos estas tres diferentes grupos de sustancias, podemos hacer una comparación de cómo se da ese cambio de pH dependiendo de la concentración. Si vemos aquí que estamos de mayor concentración a una menor concentración para el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, ¿verdad? A medida que esa concentración disminuye, aumenta el pH porque disminuye esa concentración de iones de hidrógeno. Y eso es directamente proporcional, ¿verdad?, a la concentración. Si hablamos de un ácido débil, también ocurre que a medida que aumenta, ¿verdad?, o disminuye esa concentración, aumenta el pH. Sin embargo, en una pendiente menos pronunciada que el ácido fuerte, justamente por tratarse de un ácido débil. Pero si estamos viendo nuevamente aquí un ácido débil con su sal, conformando una solución buffer, vemos cómo, independientemente de la disminución de esa concentración, ¿verdad?, por efecto de la dilución, ese pH permanece hasta que se rompe, cuando se rompe esa capacidad amortiguadora. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica cómo opera ese mecanismo en el caso de una solución buffer. Continuando entonces, en este caso, vamos a ver lo que es el mecanismo regulador y cómo entonces una solución buffer puede, digamos, resistir a esos cambios bruscos de pH en base a su capacidad amortiguadora. El mecanismo de amortiguamiento para una mezcla de ácido débil y su sal puede explicarse como sigue. Ese pH, ¿verdad?, va a depender de la relación de la sal y del ácido. En un momento vamos a ver cuál es esa ecuación que explica el mecanismo de una solución reguladora. Entonces, si esa solución, por ejemplo, es diluida, ¿verdad?, mediante el añadido del solvente, esa relación permanece constante y por lo tanto el pH de esta solución no varía. Cuando se añade una pequeña cantidad, ¿verdad?, de un ácido fuerte, en este caso, vamos a pasar acá, si se añade una pequeña cantidad de un ácido fuerte, se combinará una cantidad igual de la sal o de la base conjugada, ¿verdad?, para nuevamente regenerar el ácido débil o convertirlo en ácido débil. Entonces volvemos a tener la combinación, ¿verdad?, en este espacio, en un equilibrio de la base conjugada o la sal con su ácido débil, que son los componentes del buffer. Si por el contrario, ¿verdad?, se añadiera una pequeña cantidad, más bien de una base fuerte, esa base fuerte va a reaccionar con el ácido débil para producir, mediante esa reacción ácido-base, la consecuente formación de sal y de agua mediante una neutralización incompleta. Y aquí arriba, mediante un desplazamiento incompleto. Entonces, bueno, podemos observar que frente a estas tres etapas, la dilución, añadido de un ácido o añadido de una base, la relación o los componentes de este buffer actúan de tal manera, mediante una reacción química, de compensar, de amortiguar ese cambio y de manera que permanezcan en solución los componentes del buffer, que es la base conjugada y el ácido débil, ese ácido débil y su base conjugada o su sal. Entonces, bueno, de esta manera podemos ver cuál es el mecanismo regulador de esa solución buffer. Es importante que usted pueda explicar este mecanismo regulador mediante las reacciones correspondientes. Viendo aquí cuál es la ecuación que permite determinar el pH cuando estamos en presencia de una solución reguladora, vamos a verlo desde el punto de vista del equilibrio químico. Cuando se añade una sal, y aquí voy a hacer un inciso
En este caso se colocó S porque es sólida, ¿verdad? Para distinguir que esto es una solución acuosa, pero vamos a colocar AS para recordar que esto es una sal soluble y que no haya confusión con el KSP de sales escasamente solubles. Entonces, bueno, cuando se añade esta sal a una solución de un ácido débil, ¿verdad? El equilibrio de este ácido débil se altera. Sabemos muy bien que antes de añadir esta sal, este equilibrio viene dado por la constante de acidez, que de acuerdo a la ley de acción de masa representa la concentración molar de los productos entre la concentración molar del reactivo, elevado cada uno a su coeficiente químico de la ecuación balanceada. Sabemos que bajo este primer escenario, ¿verdad? En este primer caso, antes de añadir la sal, esta concentración de hidrógeno es igual a la concentración de acetato y por lo tanto nosotros podemos hacer la expresión de esta concentración del hidrógeno, ¿verdad? Como hidrógeno al cuadrado, en condiciones sin el añadido de otro componente. Sin embargo, cuando nosotros añadimos esta sal, aquí se produce un efecto de ion común. Aumenta la concentración de acetato, de acuerdo al principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza más hacia la izquierda, ¿verdad? Buscando atenuar esa compensación. Y en ese caso, ya la concentración del acetato es diferente a la concentración del hidrógeno. Esa concentración del acetato viene principalmente por la concentración aportada por este electrolito fuerte. Entonces ya cambia esta concentración y ya no ocurre como en el primer caso, que esta concentración era la misma y podía elevarla al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bajo ese escenario, si yo quiero despejar aquí la concentración del hidrógeno, ¿verdad? Esa concentración de hidrógeno va a venir dada aquí por la constante del ácido, por la concentración del ácido, ¿verdad? Y la concentración de esa sal o esa base conjugada. Entonces, este va a ser el nuevo escenario una vez que nosotros hayamos añadido esa cantidad de la sal. Entendiendo esto, ¿verdad? Entendiendo cómo afecta el equilibrio químico, y esto ya lo sabemos del tema ácido, bases y sales. Entonces, si nosotros, sabiendo que el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, y a esta ecuación le aplicamos lo que es el menos logaritmo, que es la escala de pH, ¿verdad? Entonces, aplicando este lado el menos logaritmo, me da menos logaritmo de concentración de hidrógeno. Aplicando el menos logaritmo de la constante de acidez, me va a dar el valor del pKa. Aplicando el menos logaritmo, voy a detener un momento para tomar agua. Gracias. Aplicando el menos logaritmo de esta relación ácido-sal, ¿verdad? Me queda menos logaritmo de la relación ácido-sal. Pero si yo quiero, ¿verdad? Poderla, digamos que transformar, ¿verdad? A una escala positiva, entonces sería la relación inversa. En vez de ácido-sal, sería sal-ácido. En resumen, aplicando el menos logaritmo a esta ecuación, ¿verdad? Y en sentido positivo me da esta ecuación, que no es más que la escala logarítmica de este equilibrio, y esta ecuación se denomina la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y es una ecuación muy importante que debemos aprendernos cómo se escribe el enunciado Henderson-Hasselbalch y debemos entenderla, incluso saber deducirla. Aquí ya ustedes han visto en toda esta explicación cómo se da la deducción. Les sugiero que en este momento incluso paren la grabación, cada uno de ustedes realice la deducción para que lo pueda entender fácilmente y llegue a este resultado. De esa manera no va a depender de aprenderse una ecuación, sino se va a saber realizarla o deducirla en cualquier momento. Y este es el nombre, como se escriben los apellidos de estos investigadores que pudieron deducir esta ecuación, Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación es muy utilizada en el campo farmacéutico porque justamente cuando estén viendo la asignatura de química de medicamentos se van a dar cuenta que para el cálculo de pH de una solución reguladora, o mejor dicho, el cálculo de pH de un medicamento, ¿verdad? Un ácido débil orgánico en base a su valor de pKa, va a tener mucho en consideración a los fines de la farmacocinética y la farmacodinámica, la relación entre la forma ionizada y la forma no ionizada.
y el valor del pK para saber en qué pH va a estar ese fármaco. Por otro lado, si nosotros hacemos también la deducción para una base débil, ¿verdad? Y nuevamente aquí, en vez de S, vamos a colocar acuosos para que no se confunda con los compuestos escasamente solubles que tienen valor de KSP. Si nosotros, por otra parte, hacemos también el equilibrio o plasmamos este equilibrio, ¿verdad?, de basicidad, en este caso mediante el añadido de este ion común, y despejamos la concentración de OH y aplicamos el logaritmo en ambos casos, me va a quedar esta ecuación de Henderson-Hasselbalch en el caso del pH alcalino, ¿ok?, que es el pOH. Entonces, les voy a pedir que en este momento también paren la grabación y a partir de aquí deduzcan, ¿verdad?, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch en el rango alcalino para que pueda dominar, hacer su deducción. Y bueno, debemos manejar y aprendernos estas ecuaciones. Aquí tenemos entonces que, en resumen, el cálculo de pH de una solución reguladora viene dada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, tanto en el caso del buffer ácido como en el caso del buffer alcalino. Si nosotros quisiéramos hacer un cálculo del pH de una solución reguladora, vamos a tomar como ejemplo este ejercicio. Fíjense que en este caso nos están diciendo tenemos una solución reguladora del ácido acético y acetato de sodio que se prepara mezclando 0,3 moles del ácido acético con 0,3 moles del acetato de sodio en suficiente agua para formar 1 litro de solución. Me piden calcular el pH de la solución reguladora, calcular el pH luego la adición de 0,02 moles de hidróxido de sodio, es decir, pequeños añadidos de una base fuerte, y calcular el pH luego la adición de 0,02 moles de ácido clorhídrico, es decir, pequeños añadidos de un ácido fuerte. Para este ejercicio en particular, a los fines didácticos y de entender simplemente el mecanismo de amortiguador, me piden no considere los cambios de volumen después de la adición del ácido o de la base. Entonces, bueno, tenemos mi solución buffer, ¿verdad?, conformada por mi ácido acético, mi acetato de sodio. Si me están diciendo que tengo 0,3 moles en 1 litro de solución de cada uno de los componentes, sabemos por la unidad de molaridad que tengo 0,3 molar del ácido acético y 0,3 molar del acetato de sodio, ¿verdad? Si nosotros calculamos, ¿verdad?, el pH inicial con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nos va a dar que tenemos un pH de 4,74. Queremos ver cómo, digamos, este mecanismo regulador se pone a prueba cuando añado pequeñas cantidades de un ácido fuerte, ¿verdad?, esta cantidad de moles, y pequeñas cantidades de una base fuerte, esta cantidad de moles. Entonces, cálculo de pH de la solución reguladora. El inicial es 4,74, ¿verdad?, que lo calculé mediante esta ecuación. Yo tengo ese ácido débil, ¿verdad? Le he colocado esta base fuerte. Aquí estamos colocando directamente las concentraciones, pero hubiésemos podido colocar los moles. Esto que está aquí son los moles que se están añadiendo de esa base, ¿verdad? Y tengo la solución final de 1 litro, entonces sería 0,020 molar. Entonces, si tengo esta cantidad inicial, ¿verdad?, de cada uno de los componentes que ya me decía la solución y estoy añadiendo esto, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este caso. Aquí, una vez que ya yo he añadido eso, en el cambio, observamos que en la base es el reactivo limitante y el ácido se encuentra en exceso. Se debe consumir una cantidad equivalente al reactivo limitante, que es 0,020 molar, y esa es la cantidad que se va a formar también del producto o del acetato. Al final del reactivo en exceso o sobrante me va a quedar esta cantidad o esta concentración, 0 del reactivo limitante y esta cantidad del producto. Fíjense que estamos en presencia del buffer conformado por el ácido débil y su sal. Además que, o sea, a pesar de que hemos añadido esta base fuerte, perpetúa el buffer. Si nosotros calculamos este pH final colocando el valor del pKa, sabemos que la constante de acidez del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5, el pKa es 4,74. Si en este caso calculamos el logaritmo de la concentración de la sal, que sería 0,32 molar, y del ácido, 0,28 molar, sumamos con el pKa, nos da un valor final de 4,80. Fíjense que apenas ha aumentado en pequeñas, ¿verdad?,
centésimas ese pH, pero se ha mantenido dentro de valores próximos entre sí, y eso es justamente por esa capacidad amortiguadora de esta solución Buffer conteniendo el ácido débil, que al reaccionar con la base, ¿verdad?, mediante una neutralización incompleta, ha permitido formar la sal y continuar con esa cantidad de ese ácido débil. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos aquí ese mecanismo regulador. Al añadir la base fuerte a la solución reguladora, el ácido débil funciona o reacciona con la base fuerte para generar la sal del buffer. Por otro lado, ¿verdad? Si más bien estamos hablando de que para ese ácido débil, ¿verdad? Nosotros quisiéramos calcular ese valor del pH, pero mediante la constante de equilibrio, sin aplicar la ecuación reguladora, no debe dar el mismo valor, ¿ok? Aquí, al final, ¿verdad? Esta cantidad del ácido débil, ¿ok? Que es de 0,28 molar, estamos aquí hablando de lo que me queda en el equilibrio, el ácido y la sal, ¿ok? Vemos que al final en el equilibrio tengo esa cantidad del ácido, ¿verdad? Esa cantidad de la sal, esta cantidad X es despreciable, sustituyendo los valores, ¿verdad? Y despejando la concentración de bionhidronio, sacando el menos logaritmo, me va a dar el mismo valor. Simplemente aquí lo que les estoy mostrando es que si usted calcula el pH mediante la reacción de la constante de acidez en el equilibrio, le va a dar el mismo valor. Solo que cuando aplica la ecuación de Henderson-Hasselbalch, de una vez obtiene directamente el valor del pH y es más expedita o sencilla calcularlo de esa manera. Ahora sí, si nosotros queremos ver el mecanismo amortiguador, por otro lado, cuando añadimos ese ácido fuerte, ¿verdad? Entonces va a reaccionar más bien la base conjugada o la sal del buffer. Estas son las concentraciones iniciales. Aquí vemos que el ácido fuerte es el reactivo limitante, la base conjugada o la sal es el reactivo en exceso, y estas son las cantidades que me van a quedar en el equilibrio en este caso. Al añadir este ácido fuerte a la solución reguladora, la sal del buffer reacciona con el ácido fuerte para generar el ácido débil. Al final, en el equilibrio tenemos estas concentraciones, aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, me da un valor de 4,70. Fíjense que se ha reducido apenas en 4 unidades, ¿verdad? Lo que es el valor del pH, manteniendo esa capacidad amortiguadora de esa solución buffer. Entonces, bueno, vemos aquí cómo ha operado ese mecanismo en ambos casos. Si lo calculáramos nuevamente con el equilibrio, ¿verdad? Con la constante de acidez, y luego calcular el valor del pH, me va a dar el mismo valor. Pero ya sabemos que es más sencillo calcularlo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esa capacidad amortiguadora, ¿verdad? Nosotros podemos llamarla o ejemplificarla mediante un símbolo que es beta, ¿ok? Mediante este símbolo beta ya asociamos que se refiere a esa capacidad amortiguadora. ¿Y qué representa esa capacidad amortiguadora? Esa capacidad amortiguadora no es más que esa capacidad que tiene ese buffer, ¿verdad?, para poder amortiguar el pH, y que viene dada por ciertas variables en función de la concentración total de cada uno de los componentes, en función de esa relación sal-ácido o esa relación sal-base, en función de ese valor, ¿verdad?, de la concentración de hidrógeno y esa concentración de hidroxilo. Y esa capacidad amortiguadora, ¿verdad?, me indica que los buffers tienen esa capacidad para resistir los cambios bruscos de pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de ácido fuerte o base fuerte, o cuando se le diluye moderadamente, que ya lo hemos visto. Y esta capacidad, expresada con la letra beta, ¿verdad?, se define como la magnitud de resistencia a los cambios de pH. Cuantitativamente se puede definir como el número de moles de base fuerte o ácido fuerte que serán necesarios añadir a un litro de solución buffer para que su pH aumente o disminuya una unidad. ¿Qué sinónimos tenemos de esa capacidad amortiguadora? Capacidad reguladora, eficacia reguladora, índice de regulación o valor regulador. Van Sly fue quien introdujo este concepto, y esa capacidad reguladora se puede hacer de manera experimental o aproximada, ¿verdad?, en donde se relaciona
el número de moles por litro, es decir, la concentración de base o ácido agregado y la variación de pH en el denominador, ¿verdad? Esta variación de pH es finita y este valor, ¿verdad? Va a representar esos pequeños incrementos de base fuerte o ácido fuerte, ¿ok? Entonces, esta es la manera de poderlo calcular de manera experimental o de la forma experimental. Y la ecuación exacta o teórica de Van Slyke, esa capacidad amortiguadora, se calcula mediante esta ecuación, ¿verdad? Porque esta es aproximada y este es el valor exacto, ¿ok? Esta ecuación es más exacta y viene dada por CT, que es la concentración total del buffer. ¿Y qué es la concentración total del buffer? Para un buffer ácido representa el ácido débil con su base conjugada o su sal, y para un buffer alcalino representa su base conjugada, su base débil y su ácido conjugado o su sal. Y esa capacidad amortiguadora para el buffer ácido se determina en función también de la constante de acidez y la concentración de iones de hidrógeno, ¿verdad? Y este valor constante. Y para un buffer alcalino, la constante de basicidad, la concentración de iones de hidroxilo y este valor que es constante. ¿Ok? Digamos que de la ecuación de Van Slyke, ¿ok? Para la capacidad amortiguadora, puede deducirse una ecuación que expresa esa capacidad amortiguadora máxima. Y esa capacidad amortiguadora máxima, ¿ok? Voy a adelantarme un poquito para acá. Esa capacidad amortiguadora máxima, ¿verdad? Se logra cuando el pH es igual al pKa, o en términos equivalentes, cuando la concentración de hidrógeno, ¿verdad? Es igual, ¿ok? Al valor de la Ka. Sustituyendo la concentración de hidrógeno por el valor de la Ka o de la constante de acidez, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador se va a obtener, ¿verdad? Esta relación. Entonces, en ese caso, cuando tenemos esa capacidad amortiguadora máxima, en términos generales significa que esa concentración de la base es igual a la concentración del ácido, ¿ok? O el pH es igual al pKa. Entonces, si nosotros sustituyéramos esos valores, ¿verdad? O sea, tomarlo eso como 1, ¿verdad? Y despejamos para cada uno de esos casos. Si esto tiene un valor de 1, ¿verdad? O el mismo valor, esto se va a representar como K al cuadrado, ¿verdad? Y aquí abajo 2K al cuadrado. Déjame colocarlo aquí. Si esto se cumple, ¿verdad? Que el pH es igual al pK o la concentración de hidrógeno, es igual al valor de la constante de acidez, vamos a expresar esto que está acá como si fuese el valor de la constante, ¿ok? De acidez. Entonces, sustituyendo hidrógeno por K, arriba me va a quedar Ka al cuadrado. Y abajo me va a quedar, o en el denominador, me va a quedar 2K entre paréntesis al cuadrado, que va a ser igual a 4K al cuadrado. Y si arriba tengo K al cuadrado y abajo tengo 4 al cuadrado, se me va este K con este K y me queda beta es igual, o el beta máximo, 2,303 CT entre 4, que me va a dar este valor, beta máximo, 0,576 CT. Entonces, el beta es máximo cuando la relación de la base igual a la relación del ácido, cuando el pH igual al pK. Y aquí, ¿verdad? En este beta máximo es cuando la solución buffer ejerce su máxima capacidad amortiguadora, y lo podemos ver aquí en la curva de Gauss, que me da justamente el centro. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es algo muy importante de considerar. Pero además de eso, hay otros factores que influyen en esa capacidad amortiguadora, ¿verdad? En esa capacidad amortiguadora. Me voy hacia atrás para repasarlos con calma, ¿ok? Uno de ellos es la relación sal-ácido, ¿verdad? Esa
relación sal-ácido me dice en qué valores de pH puede actuar un buffer amortiguando el pH ante el agregado de hidrógeno o de hidroxilo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los indicadores ácido-base, ¿verdad? Hablamos de esa relación justamente entre la forma ionizada y la forma no ionizada. Haciendo la equivalencia en este caso con sal y ácido, si tenemos una relación de 10 a 1, de 1 a 1 o de 1 a 10, ¿verdad? Para cada uno de esos casos, sería el rango donde ese buffer puede actuar. Si nosotros sustituimos esa relación 10 a 1 en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, 1 a 1 en la ecuación de Henderson-Hasselbalch o 1 a 10 en la ecuación de Henderson-Hasselbalch de la sal con respecto al ácido, vamos a tener intervalos, ¿verdad?, entre 10 a 0,1 donde ese pH va a actuar. Es decir, en el primer caso, cuando la relación sal-ácido es 10 a 1, es decir, 10 para la sal y 1 para el ácido, el pH va a ser igual al pK más 1. Cuando la relación es 1 a 1 de la sal con respecto al ácido, el pH es igual al pK. Y cuando la relación es 1 a 10 del sal con respecto al ácido, el pH es pK menos 1. La zona efectiva del buffer va a ser pH igual al pK más o menos 1. Ese va a ser esa zona efectiva donde el buffer va a actuar. Y eso es un factor que afecta a la capacidad amortiguadora. Es decir, la capacidad amortiguadora solamente va a estar comprendida entre estos límites. Más allá de eso, más allá de cuando el pH supera a 1 o disminuye en 1 en un valor de unidad, el buffer no va a poder ejercer esa capacidad amortiguadora. Ese es el primer factor que afecta a la capacidad amortiguadora, la relación sal-ácido o sal-base, si estamos hablando de un buffer alcalino. Les voy a pedir, por favor, que determinen con esta deducción cuál sería la zona efectiva del buffer para un pH alcalino. El otro factor importante es la concentración de los componentes, ¿ok? Esa concentración de los componentes viene dada por el valor del CT, ¿ok? El valor del CT o la concentración total, que sabemos que viene dada por la concentración del ácido más la concentración de la sal para un buffer ácido y la concentración de la base y la concentración de la sal para un buffer alcalino, ¿ok? Es otro de los factores que influyen, que es la concentración de esos componentes y está muy ligado a lo anterior, ¿verdad? Esa concentración obviamente está ligada a esta relación. Y bueno, ya sabemos que esa capacidad amortiguadora es máxima cuando esa concentración de los componentes es igual, ¿verdad? O cuando el valor del pH es igual al valor del pK y obtenemos aquí el valor del beta máximo. Ahora bien, nosotros tenemos tres métodos para poder, digamos que, determinar lo que es esa preparación de esa solución buffer, ¿ok? Esos métodos son simple incorporación, desplazamiento incompleto y neutralización incompleta. El método de simple incorporación, como su nombre lo dice, es el proceso de combinación del ácido débil o la base débil y su sal, ¿ok? Entonces es el método más sencillo cuando directamente incorporo el ácido débil y la base débil y la sal. Desplazamiento incompleto, se coloca la sal conjugada del ácido débil del buffer y se hace reaccionar con un ácido fuerte de manera tal que el desplazamiento incompleto regenere el ácido débil por esa reacción de desplazamiento con la sal. O podríamos decir también, si estamos hablando del buffer alcalino, incluyendo ambos, es la mezcla de la sal del buffer en exceso, ¿verdad?, y una cierta cantidad de ácido base fuerte para formar el ácido o la base débil. Parecido como el mecanismo que hablamos de la solución buffer. De todas formas, ahora ya lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos el ejercicio. Y la neutralización incompleta es el proceso de formación de un buffer basado en la reacción de neutralización ácido-base, para la cual, ¿verdad?, se coloca el ácido débil del buffer o la base débil del buffer en exceso con una cierta cantidad de una base fuerte o ácido fuerte para formar la sal. En ambos casos, esta reacción es incompleta, porque si se diera de manera completa, solamente me va a quedar los productos y no me va a quedar los reactivos. Y a mí me interesa tener siempre la mezcla del reactivo y el producto porque son dos componentes lo que conforman el buffer. Vamos a entender todo esto mejor, como siempre, a través de un ejercicio.
El ejercicio me permite tener más claridad y ver la aplicación de todos estos conceptos. Me piden preparar 50 mililitros de una solución buffer que tenga un pH de 2,22 y tenga un beta de 0,02. Y me dicen que en el laboratorio se dispone de las siguientes soluciones, todas con una concentración de 0,1 molar. Es decir, todas estas soluciones que están acá tienen una concentración de 0,1 molar. Si recuerdan sus actividades, ¿verdad?, correspondientes a este tema, ustedes también deben estar en la capacidad de preparar esta solución de 0,1 molar a partir del reactivo químico en el laboratorio, considerando el grado de hidratación, el porcentaje de pureza. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que hacemos, ¿verdad?, es calcular los respectivos pK o pKb para seleccionar el par conjugado ácido-base, ¿verdad?, que conformarán la solución buffer a preparar. Entonces tenemos nuestros valores de constante de acidez del ácido acético, la constante de basicidad del hidróxido de amonio, que es 1,8 por 10 a la menos 5, pero su constante de basicidad, la constante de acidez de este bicarbonato de sodio, ácido fosfórico, fosfato diácido y fosfato monoácido. Calculamos sus valores de constante de acidez, ¿verdad? Sus valores de pK, bueno, estos valores no es que lo calculamos, sino que nos los dan, ¿verdad? Calculamos el valor del pK, calculamos el valor también del pKb y calculamos el rango de pH para cada caso, ¿ok? Considerando la zona efectiva del buffer. Importante en el caso del hidróxido de amonio, ¿verdad? Fíjense, en el caso del ácido, le sumo 1, le resto 1 y obtengo el rango, de acuerdo a esta ecuación. Para el hidróxido de amonio, aquí recordemos que este es el valor del Kb, ¿verdad? El pKb me da 4,74 y tengo que calcular el valor del pOH y luego el valor del pH, restándoselo a 14. Y eso es lo que me da este valor del pH. En este momento les pediré que paren la grabación, realicen ese cálculo para que lo verifiquen y entiendan lo que les acabo de decir. Y bueno, luego que lo hagan, continuamos. Entonces, bueno, una vez que tenemos aquí cuál es la zona de pH efectiva en la cual actúan estas soluciones buffer, nos damos cuenta que de acuerdo a lo que nos solicitaron en este ejercicio, que era calcular, ¿verdad? O preparar un buffer adaptado a un pH 2,22, nos damos cuenta que las soluciones indicadas para preparar este buffer son la del ácido fosfórico. ¿Y cuál es la sal conjugada del ácido fosfórico? La del fosfato diácido de sodio. Entonces son las que voy a utilizar o van a conformarse para preparar esta solución buffer. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular la concentración total y la relación sal-ácido. La concentración total la calculo a partir de la beta, ¿verdad? De la ecuación de la capacidad amortiguadora exacta o de Van Slyke. Y bueno, determina entonces cuál es ese valor de CT despejando de esta ecuación, ¿verdad? Que este es el despeje de la ecuación y nos da el valor del CT, ¿ok? O de la concentración total en molaridad. Entonces, recordemos que esa concentración de los componentes también influye en lo que es la capacidad amortiguadora. Entonces, bueno, calculamos nuestro valor de la concentración total, ¿verdad? Y luego de que calculamos el valor de la concentración total, vamos a calcular la relación sal-ácido. Esa relación sal-ácido, aquí lo que estamos es recordando que el ácido fosfórico tiene 3 constantes, como estamos utilizando como componentes de buffer el proveniente de la primera ionización, tengo que calcular aquí con la primera constante. Entonces, calculamos la relación sal-ácido. Vamos a necesitar tener 2 ecuaciones para poder calcular esa relación sal-ácido. ¿De dónde salen esas ecuaciones? En primer lugar, la relación sal-ácido la despejamos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces tengo mi ecuación de Henderson-Hasselbalch. De aquí, ¿verdad? Despejo esta relación sal-ácido. ¿Cómo la despejo? Aplicando antilogaritmo. ¿Se acuerdan que les había comentado en la clase anterior que es importante que usted sepa hacer el cálculo del logaritmo con su calculadora científica y también el cálculo del antilogaritmo con su calculadora científica? Cuando yo quiero despejar esta relación, despejo pH menos el pK, ¿verdad? Saco el antilogaritmo de esta relación y me queda esta relación que está aquí. Por favor, en su lámina esto no va, ¿verdad? No va a este valor porque la relación no tiene unidad. Entonces, tenemos que, cuando sacamos el antilogaritmo del pH,
que es 2,22 menos el pKa. Vamos a devolvernos para revisar cuánto nos había dado el valor del pKa. El pKa nos había dado 2,12. Entonces, cuando restamos 2,22 menos 2,12, ¿verdad? Y le saco el antilogaritmo, ¿ok? Entonces, me da este valor, ¿ok? Por favor, todo el mundo pare en este momento la grabación y verifique. Entonces, la relación sal-ácido me da este valor, ¿verdad? Esta relación sal-ácido. Y con eso, entonces, yo puedo despejar que la sal, ¿verdad? Va a ser 1,2589 la concentración del ácido. Fíjense que lo que yo quiero obtener aquí con esta primer despeje es cuál es una primera ecuación para poder calcular la concentración de la sal. Y la concentración de la sal va a ser 1,2589 veces la concentración del ácido. Entonces, bueno, ya calculé mi relación sal-ácido y despejé cuánto sería mi concentración de la sal. Una vez que yo hago esto, ¿verdad? Con la fórmula de la concentración total, ¿verdad? El CT. Recordemos que la concentración total es la suma de los componentes. Sabemos que esta concentración total también influye en lo que es la capacidad amortiguadora, ¿verdad? Un aumento de la concentración de los componentes de un buffer da lugar a una mayor eficacia o capacidad amortiguadora, lo cual también se hace evidente con la ecuación de Van Slyke, donde un aumento de la CT, ¿verdad? En este caso, un aumento de la CT, ¿verdad? También da lugar a una mayor beta, ¿ok? Hay una relación directamente proporcional. Entonces, a medida que aumente la CT, aumenta la capacidad amortiguadora, y a medida que aumente esa concentración, ¿verdad? Aumenta la CT. Entonces, bueno, con esta relación CT es igual a sal y ácido, y la ecuación anterior que ya teníamos de la lámina anterior, ¿verdad? Tenemos esta, que es la 2, y tenemos esta, que era la 1, que la calculamos anteriormente por la relación sal-ácido. Entonces, vamos a sustituir 1 en 2. CT ya lo habíamos calculado, que es 0,2102 molar, ¿verdad? Y ya sabemos que la sal representa 1,2589 por la concentración del ácido. Esto que está aquí lo estoy sustituyendo aquí por la sal, más la concentración del ácido. Tenemos aquí un factor común, que es el ácido. Si yo entonces sumo 1,2589 más 1, me da 2,2589 la concentración del ácido, o sacar factor común en este caso. Entonces aquí lo que estoy sustituyendo 2 en 1, ¿verdad? Porque lo que me interesa es poder despejar la concentración del ácido y la sal. Entonces utilicé una ecuación, en primer lugar, para despejar la concentración de la sal y luego sustituirla para obtener la concentración del ácido. Despejando en este caso la concentración del ácido me da este valor, ¿verdad? Y luego sustituyendo en 1, la concentración de la sal me da este valor. Por favor, entonces, calcule cada uno de ustedes esto que acabamos de hacer para que se entienda claramente. Recordando que, ¿verdad? De la lámina anterior calculamos esta relación de la sal con respecto al ácido en función de la relación sal-ácido, y luego con la ecuación 1 de la CT despejamos, sustituimos para calcular la concentración del ácido y la concentración de la sal, que es el objetivo número 4, calcular la concentración de cada componente. Una vez que yo tengo la concentración de cada componente, recordemos, ¿verdad?, que a mí me pidieron preparar 50 mililitros de la solución buffer. Entonces yo necesito calcular los moles en el equilibrio. ¿Cómo yo calculo los moles en el equilibrio? Bueno, si la concentración es esta, ¿verdad?, para 1 litro de solución, para 50 mililitros de solución, ¿cuántos serán los moles del ácido y cuántos serán los moles de la sal? Lo puedo hacer por una regla de 3 o por factor de conversión o por la fórmula para saber cuáles son los moles en el equilibrio de cada uno de los componentes. Yo cuando hago los ejercicios, yo generalmente lo hago en términos de milimoles porque me da valores más pequeños, pero usted lo puede hacer en moles o en milimoles. Y una vez que ya yo he calculado los moles en el equilibrio, vamos a ver para cada uno de los métodos cómo yo preparo esa solución buffer. Bajo el método de simple incorporación, yo como directamente añado cada uno de los componentes del buffer, yo necesito saber es cuánto
necesitaría medir en volumen de la solución 0,1 molar que yo dispongo en el laboratorio para preparar con esos moles en el equilibrio el buffer deseado. Recordemos que estas soluciones buffer yo las voy a preparar a partir de una serie de reactivos que yo tengo en el laboratorio. Y en este ejercicio en particular, me dijeron que yo disponía de soluciones 0,1 molar en el laboratorio, todas estas, ¿verdad? Entonces, estas son las que yo voy a utilizar para preparar mi solución buffer. Entonces, hasta ahora lo que he hecho es calcular, ¿verdad?, cuáles son las concentraciones necesarias de los componentes, cuáles son los moles en el equilibrio, ¿verdad? Y ahora me dispongo a preparar mi solución buffer. Entonces, si yo dispongo de una solución 0,1 molar, que significa que tengo 0,1 moles en 1 litro o 1000 mililitros, y tengo esta cantidad de moles en el equilibrio que lo calculé en el paso anterior en función del volumen que yo tenía que preparar del buffer, ¿verdad? Entonces yo necesitaré 4,66 mililitros del ácido fosfórico 0,1 molar y 5,87 mililitros de fosfato diácido de sodio 0,1 molar para yo poder preparar mi solución buffer por el método de simple incorporación. Y al final el último paso es indicar el rótulo. Yo mido estos volúmenes de esta solución 0,1 molar, añado agua destilada, cantidad suficiente para 50 mililitros de mi solución buffer, constituido por el ácido fórico, fosfato diácido de sodio, ¿verdad? Ácido fosfórico y fosfato diácido de sodio, a un pH de 2,22 y una capacidad amortiguadora de 0,02. Entonces, esto es lo que yo he realizado para preparar mi solución buffer. En este momento, por favor, revise todos los pasos que hemos realizado hasta ahora para preparar mi solución buffer por el método de simple incorporación. Bien, por el método de desplazamiento incompleto le añadimos una variable y es que yo necesito utilizar la sal del buffer con un ácido fuerte para, mediante una reacción de desplazamiento incompleto, formar el ácido débil con la sal. Aquí digamos que los componentes para esta parte de la solución buffer serían la sal y el ácido fuerte. Entonces, ¿cuáles son los moles que yo tengo en el equilibrio? Son estos moles en el equilibrio. Si yo tengo estos moles en el equilibrio, significa que esta cantidad que se produjo del ácido débil era la cantidad del reactivo limitante, que es el ácido fuerte, y fue la cantidad que se consumió de la sal en exceso. Recordemos que para el desplazamiento incompleto añadimos la sal en exceso con el ácido fuerte y se forma el ácido débil. Entonces, al inicio, ¿verdad? Habremos añadido este exceso de la sal, habremos añadido esta cantidad ilimitante del ácido fuerte y no teníamos cantidad del ácido débil, sino que se va a formar in situ mediante la reacción de desplazamiento incompleto. Entonces, para poder preparar mi solución buffer, yo tengo que saber cuáles son las cantidades iniciales de moles que yo debo añadir de la sal y del ácido fuerte para formar mi ácido débil, constituyentes del buffer. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Si esos son los moles iniciales, entonces yo, partiendo de la solución 0,1 molar, que es la que dispongo en el laboratorio, veo cuántos mililitros yo debo añadir y me da esta cantidad de mililitros de la sal y esta cantidad de mililitros del ácido de concentración 0,1 molar. Y esos son los que voy a colocar en mi rótulo para preparar esa solución buffer con agua destilada, cantidad suficiente para 50 mililitros de solución buffer, con los componentes deseados, con el pH necesario y con el beta obtenido para ese caso, ¿verdad? Entonces esto sería el método por desplazamiento incompleto. Fíjense que la única variable es que yo, partiendo de los moles en el equilibrio, veo cuántas son las cantidades de moles iniciales que yo debería añadir y preparo mi solución buffer. Y bajo el método de neutralización incompleta, ¿verdad? Igualmente, son los moles en el equilibrio, esta cantidad del producto es la cantidad del limitante y en función de la cantidad del exceso que yo tendría que tener, ¿verdad? Veo cuánto es la cantidad inicial que yo debería añadir. Por neutralización incompleta, añadimos el ácido débil en exceso con una base fuerte, ¿verdad? Esos serían los componentes que empleo en este caso para preparar este buffer y se forma la sal. Entonces,
garantizo que en el equilibrio tenga esta cantidad necesaria, ¿verdad? Veo cuánto volumen yo tengo que añadir, considerando que estoy partiendo de soluciones 0,1 molar, y en mi rótulo me quedan estas cantidades específicas para preparar mi solución buffer. Entonces, bueno, ya yo tengo aquí los 3 métodos de preparación para mi solución buffer deseada. Les pediré que repasen en detalle cada uno de los métodos que hemos mencionado. Quisiera hacer aquí un resumen hasta ahora de lo que son los pasos para preparar una solución buffer, para que quede muy claro y veamos lo metódico que son estos pasos, pero sencillos también. Tenemos 3 métodos: simple incorporación, que añado los constituyentes del buffer; desplazamiento incompleto, añado la sal del buffer en exceso y una cierta cantidad de ácido base fuerte para formar el ácido de la base débil; neutralización incompleta, añado una mezcla de ácido base débil del buffer con una cierta cantidad de una base o ácido fuerte para formar la sal. En primer lugar, me van a dar qué volumen yo necesito preparar el buffer, el pH necesario y el beta óptimo. Me van a decir qué soluciones yo dispongo en el laboratorio, ¿verdad? Si ya están en líquidas, o sea, bajo la forma de solución, genial. Si me dan el reactivo sólido, las preparo considerando el grado de hidratación, el porcentaje de pureza, cuánto tengo que pesar en cada caso, cuánto tengo que medir en cada caso, etcétera. Eso ya lo dominamos por soluciones. Luego, entonces, calculo en función de la Ka los valores del pKa o del pKb para calcular en cada caso cuál es la zona efectiva de cada una de estas soluciones para conformar el buffer. En función del pH deseado, escojo cuál es mi buffer necesario con su ácido débil y su sal, o su base débil y su sal. Una vez que escogí las soluciones, calculo en función del valor del pH la concentración de hidrógeno y sustituyo aquí, despejo de la ecuación beta el CT, sustituyo concentración de hidrógeno, sustituyo el beta, sustituyo el Ka para calcular la concentración total. Una vez que calculé la concentración total, calculo la relación sal-ácido o sal-base, dependiendo si es un buffer ácido o alcalino, despejo de la ecuación de Henderson-Hassel-Bas, la relación sal-ácido, para obtener una relación entre la sal y el ácido. Luego, con la ecuación CT es igual a sal más ácido, que ya la calculé anteriormente, sustituyo la ecuación anterior en esta ecuación para calcular la concentración del ácido y para calcular la concentración de la sal. Una vez que he hecho eso, calculo cuáles son los moles en el equilibrio en función del volumen que me mandan a preparar mi solución buffer y procedo a emplear. Por el método de simple incorporación, directamente añado el ácido débil con su sal. A partir de las soluciones que yo dispongo en el laboratorio, calculo el volumen necesario y plasmo el rótulo en cada caso. Para el rótulo debo colocar las soluciones necesarias con su concentración y el buffer final deseado con su beta y con su pH. Por el método de desplazamiento incompleto, calculo cuáles son los moles iniciales que yo debo añadir en ese caso, ¿verdad? El volumen y plasmo el rótulo. Recordemos que desplazamiento incompleto empleo como soluciones para la preparación la sal en exceso y un ácido fuerte para un buffer ácido, ¿ok? Si fuese para un buffer alcalino, coloco una sal y la base débil para formar una sal, ¿verdad? Y una base fuerte, ¿ok? Para formar la base débil. Entonces, al final, plasmo, ¿verdad? Cuánto es la cantidad que yo necesito en mi rótulo y a partir de las cantidades que yo dispongo en el laboratorio. Y por el método de neutralización incompleta, recordemos que partimos del ácido débil con una base fuerte o de la base débil con un ácido fuerte, coloco ese ácido débil o esa base fuerte, ese ácido débil o esa base débil en exceso con la base fuerte o el ácido fuerte limitante para formar la sal del buffer en cada caso. Calculo el volumen a partir de las soluciones iniciales y plasmo mi rótulo del buffer. Siempre recordando colocar concentraciones, nombres y apellidos y todo bien completo. Entonces, bueno, estos serían los métodos para preparar la solución buffer. Por favor, pare la grabación y haga los cálculos completos de lo que hemos realizado para que usted entienda cabalmente estos métodos de preparación en la práctica.
Muy bien, ya lo que nos queda es ver cuál es la aplicación de este hermoso tema en el campo biológico, bioquímico, farmacéutico, en el análisis químico, que es, digamos, la aplicación de este tema que usted lo va a poder poner en práctica en todo el transcurso de la carrera. Bien, sabemos que muchos medicamentos se encuentran formulados bajo soluciones buffer, ¿verdad? También existen muchos amortiguadores fisiológicos, en el caso del pH de la sangre, ¿verdad? En el caso de muchas reacciones enzimáticas se dan bajo soluciones buffer. Y vamos a ver algunos ejemplos. En el campo biológico, el estudio de proteína debe llevarse a cabo en pH controlado. Las proteínas contienen aminoácidos y los aminoácidos tienen un punto isoeléctrico, una carga positiva, un pH por debajo de su punto isoeléctrico, y una carga negativa a un pH por encima de su punto isoeléctrico. Necesitamos poder estabilizar esas proteínas para esos estudios mediante el empleo de soluciones buffer. En el caso de la actividad enzimática, los estudios deben hacerse, ¿verdad?, en un pH comprendido entre 6 y 8, empleando esta solución reguladora del buffer fosfato diácido de sodio con el fosfato monoácido de sodio. Fíjense que esta es la segunda ionización del ácido fosfórico. Por otro lado, ¿verdad?, en el caso del pH de la sangre, ¿verdad?, tiene un pH que debe estar entre 7.35 y 7.45, y en sangre tenemos un buffer constituido por el sistema ácido carbónico bicarbonato. Esto lo va a ver usted en fisiología, ¿verdad? Entonces es importante que lo recuerde. Entonces, en el caso del glóbulo rojo, ¿verdad?, se presentan estas reacciones de equilibrio y que permiten mantener este pH óptimo mediante estos equilibrios entre este buffer constituido por el ácido carbónico y el bicarbonato, ácido carbónico, CO2 y agua. Aquí vemos toda la cascada, ¿verdad?, que ocurre cuando estamos en presencia de la hemoglobina, oxemoglobina, la anhidrasa carbónica, etcétera, y también a nivel pulmonar, cómo se mantiene ese pH óptimo en el eritrocito, ¿verdad?, en plasma, y en ese eritrocito cuando está a nivel pulmonar. En el campo químico, cuando estamos hablando de la precipitación selectiva de iones, lo vimos en el tema de KCP, se requiere un pH para que ocurra la precipitación selectiva de los iones, y para eso se emplean soluciones buffer, o en muchos casos se regula el pH, ¿ok? Se regula el pH para que precipite a un determinado valor del pH. Determinación de dureza de una muestra, ¿verdad? Una determinación complexométrica se hace con EDTA y se emplea mediante esta solución buffer. En el campo farmacéutico, para el diseño de medicamentos es necesario saber el pH de la zona del cuerpo en donde trabajará el fármaco, ¿verdad? En el proceso de formulación de los fármacos se usan valores de pK y pH para elegir la fórmula óptima del medicamento, y los ensayos previos a la comercialización de los medicamentos requieren un control riguroso de pH para garantizar resultados confiables, y esa es la base de lo que es el análisis de control de calidad. Para aquellos estudiantes que se vayan a ir en el quinto año por la mención de control de calidad, van a ver muchísimo de estas aplicaciones, e igualmente si se van por otras ramas, tecnología farmacéutica, microbiología, cosméticos, también van a ver la aplicación del cálculo de pH de las soluciones buffer. En resumen, mis estimados estudiantes, hemos visto en este tema el cálculo de pH para diferentes tipos de soluciones por métodos colorimétricos, potenciométricos, teóricos, y ahora también sabemos hacerlo desde el punto de vista de una solución buffer. Espero que este tema sea de gran provecho para ustedes, que puedan repasar, y cualquier duda, por supuesto, podamos abordarla en la consulta. Un maravilloso día, noche o tarde al momento que tengan a bien escuchar este video, y bueno, seguimos aprendiendo, reforzando para nuestra carrera de farmacia. Entonces, bueno, en este momento a poder repasar todo lo que hemos visto y ponerlo en práctica.